Las propiedades que tienen los gases son: 1. No tiene forma propia. 2. Se dilatan y contraen como sólidos y líquidos. 3. La fluidez. Es la propiedad que tiene un gas al no poseer fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman. La 3 es la difusión. Es el proceso por el cual el gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas. 3 es la compresión. La compresión es la disminución del volumen de un gas porque sus moléculas se acercan entre sí. Y la resistencia es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. La ley de Boyle-Mariotte o ley de Boyle, formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle en 1662 y el físico botánico francés Ed Mariotte en 1676, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a una temperatura constante. La ley dice que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, y si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. O en términos más sencillos, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Matemáticamente se puede expresar así: PV es igual a K. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de fluido a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Esto quiere decir que la presión sobre la temperatura absoluta es igual a una constante de proporcionalidad. La ley de Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad a las moléculas, mayor volumen del gas. La fórmula es velocidad sobre tiempo es igual a la constante de proporcionalidad. Los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes científicamente se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. Esta ley dice: la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Matemáticamente puede formularse como: presión por volumen sobre temperatura absoluta es igual a una constante que dependerá de la cantidad de gas considerado. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque al mismo tiempo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada, ya que puede ser analizada mediantemente por la mecánica estadística. Tipos de gases ideales. Existen tres tipos de gases ideales: el clásico o gas ideal de Maxwell-Boltzmann, el gas ideal del cuántico de Bose, compuesto de bosones, y el gas ideal cuántico de Fermi, compuesto de fermiones.